San Juan decía algo que me parece muy revelador: la verdad os hará libres. Al escucharlo por primera vez, uno podría pensar que es una idea abstracta, filosófica, pero en realidad se refiere a algo muy tangible en nuestra vida cotidiana. La verdad, cuando la aceptamos, nos libera de esas cadenas invisibles que nosotros mismos creamos con nuestras creencias, nuestras resistencias, los juicios que recibimos y las críticas que nos afectan. Las críticas son parte inevitable de nuestra experiencia como humanos. Duelen, y lo digo sin rodeos. No importa cuánto nos preparemos o cuán fuertes aparentemos ser por fuera, siempre hay algo dentro que se estremece cuando alguien señala un error o nos juzga. Sin embargo, entender de dónde vienen esas críticas puede cambiar por completo la manera en que las enfrentamos. Hay críticas que surgen de una intención positiva, aunque a veces el modo en que se expresan sea un poco brusco. A veces hay personas que no saben expresarse de otra forma, no logran encontrar las palabras correctas y acaban lastimando más de lo que pretendían. Sin embargo, si somos capaces de mirar más allá de las apariencias y enfocarnos en el mensaje, podemos darnos cuenta de que en esa crítica puede haber algo valioso, una señal para mejorar, un reflejo que nos revela algo que no notaríamos por nuestra cuenta. Esta actitud interna convierte el dolor inicial en aprendizaje, en una oportunidad, en un proceso de crecimiento. El segundo tipo de crítica es totalmente distinto, no busca ayudarnos, sino liberar la frustración que siente la otra persona con su propia vida. Son individuos que criticarían cualquier cosa, que encontrarían fallos en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer. En esos casos, lo más saludable es no dejarse llevar. Un agradecimiento breve, un gesto de respeto y dejarlo ir. Porque quedarse atrapado en esa energía es como inhalar humo tóxico. No solo no aporta nada, sino que nos perjudica. El error radica en pretender que nada nos afecta. Cuando decimos que algo no nos afecta y seguimos dándole vueltas en la cabeza, en realidad no nos liberamos, solo estamos alargando la carga. La historia de los dos monjes lo ilustra muy bien. Uno de ellos, al ver a una mujer en apuros, la levantó y la llevó al otro lado de un río. Una vez que cumplió con su acción, la dejó allí y siguió su camino. Sin embargo, horas después, su compañero seguía inquieto, incapaz de aceptar lo que había pasado. Entonces el maestro le recordó: «Yo la dejé en la orilla, tú la llevas contigo». Esto es justo lo que hacemos con muchas críticas y recuerdos dolorosos. Los seguimos arrastrando cuando ya deberíamos haberlos soltado. La libertad de la que hablaba San Juan no se trata de vivir sin críticas, porque eso es imposible, sino de no convertirlas en cadenas internas, de aceptar lo que duele, de aprender lo que hay que aprender y de dejar ir lo que nos suma. Esa es la primera victoria, la más complicada y la más valiosa: conquistarse a uno mismo. Se decía en la sabiduría popular que quien logra dominarse a sí mismo es el más grande de los vencedores. Y no es solo una frase bonita para motivar, es una verdad profunda, porque apoderarse de un lugar puede otorgar prestigio, poder o riqueza, pero conquistar nuestro propio mundo interior exige algo mucho más valioso: coraje, humildad, paciencia y firmeza. El verdadero reto no está en lo que pasa afuera, sino en lo que ocurre en nuestro interior. Cuando reaccionamos con rabia, con el orgullo herido o con la necesidad de tener siempre la razón, no somos nosotros quienes actuamos, sino nuestro ego. Ese ego que busca venganza, que demanda compensación, que nos susurra que la ofensa recibida debe ser saldada. Pero la realidad es que cuando permitimos que el ego tome el control, acabamos diciendo o haciendo cosas de las que luego nos arrepentimos profundamente. He visto a personas destruir relaciones, proyectos e incluso su propia existencia. En un momento de ira, en un arranque donde el ego se apoderó de todo, y todo por no saber parar a tiempo. No lograron darse cuenta de que detrás de esa reacción había una herida abierta que aún no había sanado. La verdadera conquista personal empieza justo ahí, al reconocer esa herida
sin permitir que controle nuestras acciones. Recuerdo una lección muy impactante que viví en un taller de formación. Un terapeuta joven compartió con su mentor un dolor profundo que había mantenido oculto durante años. Ese sufrimiento venía de una frase que escuchó en su niñez, una frase que su padre soltó en un momento de rabia. «Ojalá no hubieras nacido». Palabras que salieron en un instante de cólera, pero que quedaron grabadas en lo más hondo de su ser. Durante décadas, ese hombre llevó el peso de esas palabras como si fueran una verdad absoluta. Y sin embargo, el día que logró enfrentarlas y darse cuenta de que su padre en ese instante hablaba desde el ego y no desde el amor, empezó a liberarse. Ese es el poder de la conquista interna, dejar de ser prisioneros de los recuerdos dolorosos, de las opiniones ajenas, de las interpretaciones que nos limitan, porque la verdad, aunque duela, siempre trae libertad. Y cuando uno se atreve a sostener esa verdad, a mirarse sin disfraces, también comienza a iluminar a los demás. La luz interior no es solo algo que beneficia a uno mismo, es un regalo para el mundo. El camino del héroe del que tanto han hablado los grandes pensadores no es una búsqueda hacia el exterior, es un viaje hacia el interior. Es un recorrido por nuestras fortalezas y también por nuestras sombras, por todo lo que hemos intentado esconder. Y es en ese momento donde se necesita más valentía para mantener la mirada ante lo que no queremos admitir. Es sencillo señalar los defectos en los demás, pero mucho más complicado reconocerlos en uno mismo. No obstante, cuando nos animamos a enfrentarlos sin escapar, empieza la auténtica transformación. Al embarcarnos en el viaje de la conquista personal, tarde o temprano, nos percatamos de algo fundamental. El lenguaje no es únicamente una herramienta para comunicarnos, sino que también es un reflejo de nuestra mente y a la vez una fuerza capaz de cambiarla. Lo que expresamos, lo que pensamos y lo que repetimos a diario va dando forma a nuestro mundo interno y, por ende, a la realidad que vivimos. Pronunciamos palabras sin darnos cuenta del poder que contienen, pero cada palabra es como una semilla. Puede cultivar confianza o puede sembrar miedo, puede traer tranquilidad o puede avivar la llama de la ansiedad. Lo que nombramos cobra vida dentro de nosotros y al hacerlo comienza a guiar nuestras emociones y nuestras acciones. El filósofo austriaco Wittgenstein lo dejó claro. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si mi lenguaje es limitado, mi mundo será reducido. Si mis palabras están llenas de pesimismo, mi realidad se verá envuelta en sombras. Si me repito una y otra vez que no puedo, que es imposible, que no vale la pena, ¿cómo voy a abrirme a nuevas oportunidades? Por el contrario, si amplio mi vocabulario, si elijo frases que me abran puertas en lugar de cerrarlas, mi mapa interno se expande y mi mundo se hace más amplio. Y aquí hay algo muy curioso. No solo cuenta lo que decimos a los demás, también es fundamental lo que nos decimos a nosotros mismos. La historia interna que repetimos en silencio puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Un pequeño cambio en el lenguaje puede transformar nuestro estado emocional. Si me digo que solo me queda media hora, seguramente sentiré presión, ansiedad y bloqueo. Si modifico esa frase a aún tengo media hora, mi mente se relaja, confía, encuentra soluciones y hasta parece que el tiempo se estira. La ciencia ha demostrado que las palabras afectan directamente a nuestro cuerpo. Investigaciones recientes indican que el contacto con palabras negativas como desánimo o no hay salida incrementa el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Y lo opuesto también es cierto. Frases que transmiten confianza y esperanza ayudan a reducir esa respuesta fisiológica. En otras palabras, el lenguaje no solo refleja lo que pensamos, sino que también influye en lo que sentimos. Los estoicos ya lo comprendieron hace siglos. El lenguaje puede ser descriptivo,
cuando relatamos lo que sucede y puede ser generativo cuando utilizamos esas palabras para crear una nueva realidad. Por ejemplo, si un hombre en un naufragio dice «mi barco se hunde», está describiendo la situación tal como es. Pero si agrega «soy un desgraciado», ya no está solo describiendo, está interpretando. Y con esa interpretación limita su mente y disminuye sus posibilidades de sobrevivir. La palabra se transforma en una cadena que lo ata a la desesperanza. Por eso es fundamental que nos entrenemos para emplear un lenguaje que nos apoye. No se trata de ignorar lo que sucede, sino de escoger expresiones que nos ayuden a hallar soluciones y no quedarnos estancados en el problema. Cambiar un ¿por qué me pasa esto a mí? Por un ¿para qué me está sucediendo esto? Abre un panorama totalmente diferente. Pasamos de la penalización al aprendizaje, de la resignación a la oportunidad de crecer. El lenguaje no es un simple adorno, no es algo superficial. Es la herramienta con la que construimos nuestra realidad. Por eso, cuidar las palabras que utilizamos es también cuidar el entorno en el que vivimos. Hay una idea que a menudo nos cuesta aceptar porque desafía lo que hemos aprendido desde pequeños. Las emociones no son solo reacciones automáticas, son creaciones. Tendemos a pensar que alguien nos provoca enojo, que una situación nos causa tristeza o que un evento externo nos genera miedo. Si miramos con detenimiento nos damos cuenta de que lo que realmente provoca esa emoción es la forma en que interpretamos las cosas a través del lenguaje, ya sea de manera consciente o inconsciente, que utilizamos para describir lo que sucede. Si pienso que las emociones son solo reacciones, me quedo sin control. Es como un reflejo automático. Me dan un golpe en la rodilla y la pierna se mueve sin que yo lo decida. No puedo evitarlo. Pero si comprendo que las emociones son algo que creo y en lo que participo activamente con mis pensamientos y mis palabras, entonces recupero mi habilidad para transformarlas. Por ejemplo, si estoy a punto de enfrentar un desafío importante y mi mente comienza a repetirme que no estoy listo, me siento abrumado, me da miedo, y pienso en el fracaso, ese tipo de charla interna genera ansiedad, tensión y parálisis. Sin embargo, si en ese instante cambio mi discurso y me digo, puede que no sea perfecto, pero estoy aprendiendo, tengo herramientas, puedo avanzar, mi emoción se transforma, surge la calma e incluso un poco de entusiasmo. La situación externa sigue siendo la misma. Lo único que varía es la historia que me cuento a mí mismo. El lenguaje que utilizamos es como la semilla que florece en el terreno de nuestras emociones. Por eso, fomentar un lenguaje lleno de posibilidades no es ser ingenuo, es tener sabiduría práctica. La distinción entre ambición y avaricia, entre humildad y arrogancia, e incluso entre valentía y miedo, comienza con las palabras que nos repetimos a diario. Aquí es importante hacer una aclaración. La ambición no es igual a la avaricia. La verdadera ambición es el deseo de crecer, de superarse, de mejorar, mientras compartimos el camino con los demás. La avaricia, por otro lado, cierra los brazos, convierte a los demás en competidores y ve la vida como una lucha constante. Y la línea que separa una de otra suele estar marcada precisamente por el diálogo interno. El ambicioso se dice a sí mismo, quiero avanzar y que otros también lo hagan conmigo. El avaro, en cambio, se dice, quiero avanzar y que nadie más lo logre. Dos narrativas, dos destinos. Lo mismo ocurre con la humildad. Existen dos tipos de humildad. Una que parece auténtica, pero se esconde tras gestos y palabras sin sentido, y otra que es genuina, que siempre está dispuesta a aprender, que admite lo que desconoce y que se deja guiar. Sócrates lo dijo de la mejor manera, solo sé que no sé nada. Este reconocimiento no lo hacía más pequeño, sino que lo hacía más grande, ya que lo preparaba para recibir más verdad y sabiduría. Y esa apertura comienza siempre con el modo en que uno se define,
ya sea desde el orgullo de quien se siente dueño de la verdad o desde la disposición de quien busca conocerla. El lenguaje tiene el poder de limitarnos, pero también de expandirnos. Puede encerrarnos en emociones de miedo y rencor, o puede abrirnos a la esperanza y a la gratitud. Al final, lo que decimos y pensamos no solo nos describe, sino que también nos forma. Cuando hablamos de humildad, no nos referimos a un gesto superficial o a una actitud fingida, sino a una disposición interna que nos conecta con la verdad. La humildad es el remedio contra el mayor error del ser humano, la arrogancia. Esa voz interna que susurra: nadie puede enseñarme nada, yo ya tengo todo claro. Nos atrapa en la ignorancia más peligrosa porque ni siquiera nos permite ver lo que nos falta. Por otro lado, la verdadera humildad nos sitúa en una actitud receptiva, en un estado de aprendizaje constante que nos ayuda a evolucionar. Sócrates lo comprendió mejor que nadie, cuando el oráculo de Delfos lo declaró como el más sabio de su época. Podría haberse dejado llevar por los halagos y convertirse en un ícono para su ciudad. Sin embargo, optó por otro camino y pronunció esa famosa frase: «Solo sé que no sé nada». Esa declaración no era una muestra de debilidad, sino de fortaleza. Reconocía que hay un nivel de conocimiento tan vasto que la mente lógica no puede abarcarlo, y que la auténtica sabiduría comienza cuando uno se abre a lo que aún no conoce. Para entender esta humildad en toda su esencia, es útil ver al ser humano como realmente es: un tapiz compuesto por 3 hilos inseparables. Imaginemos una figura compuesta por 3 colores: amarillo, magenta y cian. Cada uno de ellos aporta su propio matiz, pero si eliminamos uno, la imagen pierde su forma y ya no es la misma. Así somos nosotros, cuerpo, mente y alma, diferentes pero inseparables. El error ha sido pensar que uno de esos elementos es más importante que los demás. La mente que se siente dueña del cuerpo, el intelecto que se coloca por encima del corazón, la razón que ignora la parte espiritual. Sin embargo, hoy en día sabemos que el cuerpo no es solo un simple medio que transporta la cabeza, sino un sistema vivo que puede influir directamente en procesos emocionales y cerebrales. Por ejemplo, el corazón tiene la capacidad de cambiar patrones mentales. El intestino, con su propia red neuronal, puede modificar estados de ánimo. Incluso los músculos, a través del movimiento, alteran procesos cognitivos. La doctora Candace Pert, una destacada científica de Estados Unidos, lo dijo de manera clara: el cuerpo es el inconsciente. En este lugar quedan reflejadas las huellas de la niñez, los traumas, las memorias emocionales que no logramos expresar con palabras, pero que permanecen vivas. Por eso, en muchas ocasiones, las terapias corporales han logrado liberar bloqueos emocionales de manera más efectiva que los medicamentos. Esto nos lleva a una conclusión contundente. No podemos ignorar ninguna de las 3 dimensiones. El cuerpo, la mente y el alma se influencian mutuamente en un ciclo constante. Lo que piensas impacta en tu salud física. Lo que sientes altera tu manera de ver la vida. Lo que haces con tu cuerpo modifica tu estado mental y espiritual. Cuidar el cuerpo mediante ejercicio, descanso y una buena alimentación es formar el carácter. Atender la mente centrando tu atención en el presente y orientándola hacia pensamientos positivos también es formar el carácter. Y nutrir el alma a través de la gratitud, la bondad y la compasión es igualmente fortalecer el carácter. Los 3 hilos crean la misma figura y juntos definen quiénes somos y cómo llevamos nuestra vida. Para comprender realmente quiénes somos, es importante distinguir entre temperamento y carácter. El temperamento es lo que nos viene de serie, nuestra herencia genética, nuestra inclinación natural, la base sobre la que se edifica nuestra existencia. Por otro lado, el carácter es lo que hacemos con lo que hemos recibido. Es la manifestación de nuestra libertad, la manera en que damos forma a nuestro futuro con cada elección, cada costumbre, cada paso que damos.
Lo interesante es que el carácter no solo se desarrolla a partir del temperamento, sino que también puede influir en él. La ciencia de la epigenética lo respalda. Nuestros hábitos, nuestras decisiones, nuestra manera de vivir pueden alterar la expresión de nuestros propios genes. En otras palabras, lo que parecía fijo en realidad puede ser transformado. El carácter no solo se hereda, también se entrena. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo se entrena el carácter? No es necesario esperar a que ocurran grandes cambios, ya que estos casi nunca suceden de la noche a la mañana. El verdadero proceso de transformación inicia con un gesto pequeño, con una decisión que, aunque parezca insignificante, si se mantiene en el tiempo, puede abrir nuevas oportunidades. Recuerdo la historia de un hombre que estaba atrapado en el desorden de su oficina. Había intentado poner orden durante años sin lograrlo, hasta que llegó a la conclusión de que era una tarea imposible. La frustración lo consumía, ya que trabajar en medio de ese caos le generaba una tensión constante. Entonces, alguien le hizo una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el paso más pequeño que te animas a dar? Al principio no lo comprendió porque siempre había estado pensando en el cambio total, en algo grande, pero esa vez decidió empezar de otra forma. Ese fin de semana se propuso organizar solo 2 papeles, nada más, solo 2 papeles. Y a partir de ahí continuó con unos pocos libros y luego con un par de carpetas. En cuestión de días, lo que había parecido imposible durante años, se resolvió. Y lo más relevante es que se mantuvo el orden porque no fue una batalla interna, sino una conquista gradual. Ese es el truco. La gente suele exagerar lo que puede conseguir en poco tiempo y al mismo tiempo subestimar lo que puede lograr en meses o incluso años. Un pequeño gesto, si se repite, puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Al igual que en la navegación, un barco que ajusta su dirección solo 1 grado no se nota de inmediato, pero tras semanas de travesía termina en un lugar totalmente distinto. Lo mismo pasa con el cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu. El paso más diminuto puede ser decidir comer un poco más saludable hoy, caminar unos minutos extra, dedicar 5 minutos a respirar en calma o agradecer un pequeño detalle en vez de quejarse. Puede parecer trivial, pero con el tiempo eso abre un nuevo horizonte. El carácter no se forma en grandes discursos, sino en los actos del día a día. No se trata de esperar a que todo esté en su lugar, sino de tomar las riendas de nuestra propia existencia y dar ese paso que podemos dar. Ahí es donde comienza el verdadero cambio. Cuando empezamos a dar esos pequeños pasos, nos encontramos con algo increíble. Lo que antes parecía inalcanzable ya no lo es. No porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque nuestra manera de ver las cosas ha evolucionado. Y aquí es donde nos adentramos en un tema muy profundo. ¿Cómo percibimos la realidad? Hay diferentes maneras de conocer. Lo hacemos a través de los sentidos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos. También conocemos mediante la razón, el análisis, la lógica y la deducción. Además, hay un conocimiento que surge de las emociones, ese sentir que nos conecta con nuestras experiencias, y también conocemos por intuición o revelación esa comprensión súbita que aparece sin que la hayamos buscado, como un destello de luz que aclara lo que antes estaba en la penumbra. El inconveniente aparece cuando pensamos que solo hay 2 caminos, los sentidos y la razón. Al ceñirnos a ellos, el mundo se torna limitado, ya que reducimos lo que es real a aquello que se puede medir y calcular. Sin embargo, la vida no se resume en lo que se puede cuantificar. Existen aspectos más sutiles que no se perciben ni con la vista ni con la mente lógica, pero que influyen directamente en nuestra experiencia. Aquí es importante hacer una distinción clave. El bienestar no es igual a la felicidad. El bienestar está relacionado con lo que nuestros sentidos pueden captar y con lo que organiza nuestra razón. Buena comida, confort, un lugar placentero donde estar.
Todo eso es válido y necesario, pero es algo efímero. La felicidad, por otro lado, pertenece a otra dimensión, la de la trascendencia, que nos conecta con un sentido más profundo de la vida. Podemos disfrutar de bienestar y no ser felices. Y también es posible pasar por momentos de malestar y aún así mantener la felicidad intacta. La felicidad no está tanto en lo que poseemos, sino en cómo nos relacionamos con la vida y con nuestra propia verdad. San Juan lo dejó claro. La verdad nos hará libres. Lo que realmente nos ata no es el dolor que es parte de la vida, sino nuestra negativa a aceptarlo. Buscamos refugio en distracciones, en explicaciones superficiales, en historias que nos impiden ver quiénes somos en realidad. Pero cuando nos animamos a confrontar esa verdad, aunque cause dolor, se abre la puerta a nuestro crecimiento, a la sanación y a la transformación. Aquí surge otra diferencia que puede cambiar nuestra manera de vivir. El dolor no es lo mismo que el sufrimiento. El dolor es algo inevitable, es parte de ser humano. En cambio, el sufrimiento es opcional, ya que lo crea nuestra mente al alargar ese dolor o al exagerarlo con interpretaciones. El dolor me dice, esto duele ahora. El sufrimiento, por su parte, añade, esto me condena para siempre. Entender esta distinción nos regala la libertad, nos ayuda a aceptar lo que no podemos modificar y a cambiar lo que sí está en nuestras manos. Aceptar el dolor no implica rendirse, sino dejar de pelear contra lo que no se puede evitar para poder dirigir nuestra energía hacia lo que sí puede ser transformado. Y es en ese momento cuando los pequeños avances cobran todo su significado. No eliminan el dolor, pero evitan que se convierta en sufrimiento. Cuando uno capta la diferencia entre dolor y sufrimiento, da un gran paso en su búsqueda de libertad interior. El dolor es parte de la existencia, nadie puede escapar de él. Nos duele una herida física, nos duele perder a alguien querido, nos duele un fracaso inesperado. Ese dolor es humano, válido e inevitable, forma parte de nuestra naturaleza. El sufrimiento, por otro lado, no reside en el hecho en sí, sino en la interpretación que nuestra mente le añade. El sufrimiento dice, como perdí esto, ya no tengo futuro. O, como me rechazaron, nunca tendré valor. Como fracasé, creo que siempre estaré destinado a fracasar. El sufrimiento solo hace que el dolor se multiplique y se extienda más de lo que debería. Recuerdo la historia de un tipo que había sido un excelente golfista. Una lesión lo forzó a dejar el deporte y el dolor físico lo acompañaba constantemente. Consultó a médicos especialistas y probó diferentes tratamientos, pero no lograban encontrar una razón clara para la intensidad de su malestar. El momento clave llegó cuando se dio cuenta de algo importante. Junto a su lesión llevaba consigo una creencia inconsciente que repetía en su mente. Si no puedo jugar al golf, no tengo futuro. Esa frase era la raíz de su sufrimiento. El día que logró cambiarla y se dijo a sí mismo, soy más que un golfista. Mi valor no depende de un deporte. El dolor físico comenzó a disminuir hasta casi desaparecer. Lo que antes era una carga se convirtió en una oportunidad para reinventarse. Carl Gustav Jung lo expresó de manera brillante: lo que se resiste, persiste. Cada vez que intentamos pelear contra nuestro sufrimiento, este se intensifica. Cada vez que ignoramos nuestro temor, este se agranda, ya que la resistencia solo alimenta lo que deseamos eliminar. La forma más efectiva, aunque parezca contradictoria, es aceptarlo. Lo que se resiste persiste, lo que se acepta se desvanece. Imagina que tienes frente a ti un perro rabioso. Si decides atacarlo, se volverá más violento. Si decides escapar, te seguirá. Pero si lo abrazas, lo desarmas, lo sorprendes, cambias la dinámica. Con nuestras sombras pasa algo similar. Queremos deshacernos de ellas, aniquilarlas, negar su existencia, pero cuanto más las ignoramos, más fuerza toman. En cambio, cuando las reconocemos y las aceptamos con cariño,
dejan de tener control sobre nosotros. Joseph Campbell lo explicaba al referirse al viaje del héroe. La sombra es ese perro rabioso, ese monstruo que parece querer acabar con nosotros. Y aún así, si nos atrevemos a enfrentarlo no con agresividad, sino con una actitud abierta, descubrimos que dentro de él hay un verdadero tesoro, una fuerza que es parte de nosotros. No se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla, ya que al igual que no podemos quitar la oscuridad de una habitación, solo podemos encender la luz. Además, no podemos deshacernos de nuestras sombras, es necesario iluminarlas con cariño. Este es uno de los aprendizajes más complicados, ya que va en contra de lo que nos dice la lógica. Puede parecer loco pensar que al aceptar el dolor podemos transformarlo, pero la experiencia revela lo contrario. Cuando dejamos de luchar y aprendemos a recibir, algo cambia en nuestro interior. El dolor pierde su aguijón. La sombra se convierte en algo más manejable. Martin Luther King se inspiró en Gandhi. Su sueño no era vencer a los blancos, sino que los hijos de blancos y los hijos de negros pudieran estrecharse las manos como verdaderos hermanos. En su interior entendía que la verdadera victoria no radicaba en dividir, sino en unir. Lo que nos separa son las etiquetas, pero lo que realmente nos conecta es algo mucho más profundo, nuestra humanidad compartida. Nelson Mandela vivió una experiencia parecida. Pasó 27 años en prisión, los 3 primeros llenos de ira hacia sus carceleros. Pero un día se dio cuenta de algo fundamental. Tanto el que odia como el que es odiado son prisioneros. Mientras mantuviera ese odio, jamás podría ser libre. Así que tomó la decisión más complicada: liberarse del rencor. Comprendió que vencer a sus opresores no significaba derrotarlos con violencia, sino liberarse junto a ellos. Esa victoria interna le permitió salir de la cárcel sin ansias de venganza, listo para construir una nueva Sudáfrica basada en el perdón y la reconciliación. Estas 3 figuras reflejan un mismo patrón. En el instante más sombrío, en vez de dejarse llevar por el ego herido, optaron por abrazar la sombra y transformarla. Comprendieron que devolver el golpe solo alimenta el ciclo de destrucción. Como decía Gandhi, ojo por ojo, y al final todos quedaremos ciegos. La verdadera fortaleza no radica en vengarse, sino en romper ese círculo de odio y crear un nuevo espacio donde se pueda hacer algo distinto. Y esto no solo aplica a figuras históricas. Cada uno de nosotros, en nuestro día a día, nos topamos con pequeñas injusticias, ofensas y críticas dolorosas. En esos momentos tenemos la opción de reaccionar con ira y alargar el conflicto, o elegir la paz interior que nos permite responder con calma y cambiar la situación. Si algo nos enseñan Gandhi, Martin Luther King o Mandela, es que nadie atraviesa la oscuridad sin una luz interna. Todos ellos se sustentaron en valores y principios que les guiaron cuando lo más sencillo hubiera sido ceder al odio o al miedo. Y lo mismo sucede con nosotros. En esos momentos de desorientación, cuando la bruma nos envuelve y no logramos ver con claridad el camino, es fundamental contar con referencias firmes. Así como un navegante busca la luz de un faro para guiarse en medio de la tempestad, el ser humano necesita aferrarse a valores que no dependen de lo que nos rodea. Si solo nos dejamos llevar por lo que sentimos en cada momento, la vida se transforma en un vaivén inestable. Hoy actuamos impulsados por la ira, mañana por la tristeza y al siguiente día por la alegría desbordante. Sin embargo, los valores nos recuerdan no lo que es sencillo, sino lo que es justo. Los principios actúan como una brújula. No se alteran con el clima emocional ni con la presión del entorno. Son el norte al que podemos regresar una y otra vez. Y cuando esos principios se combinan con un propósito vital, la vida cobra dirección y significado. El propósito no es una meta egoísta ni un capricho efímero, es aquello que al recordarlo nos toca el corazón y nos impulsa a actuar al mismo tiempo.
Lo que realmente le da significado incluso a los sacrificios es que entendemos que hay algo más grande que nuestro beneficio inmediato. A veces encontrar ese propósito no es fácil. Puede que surja de las experiencias más difíciles que hemos vivido, o tal vez de la inspiración que nos brindan personas que admiramos. Y no necesariamente tienen que ser figuras históricas, pueden ser nuestros familiares, amigos, maestros o incluso personajes de libros o relatos que, por alguna razón, encienden en nosotros una chispa de grandeza. Lo esencial no es de dónde provenga esa inspiración, sino que nos recuerde quiénes podemos llegar a ser. Ahora, los valores, principios y el propósito no se predican, se viven. No tienen sentido como teorías y no se reflejan en nuestras acciones. Podemos afirmar que creemos en la justicia, pero lo que realmente importa es cómo actuamos cuando nadie nos observa. Podemos hablar de compasión, pero lo crucial es cómo tratamos a aquellos que no pueden devolvernos nada. Podemos afirmar que tenemos un objetivo, pero lo realmente importante es si eso orienta nuestras decisiones específicas. Cuando estos tres elementos se sincronizan, valores, principios y propósito, surge una fuerza interna que nos respalda, incluso en los momentos más complicados. Esa fue la energía que tuvo Mandela en la cárcel, la de Gandhi ante la humillación y la de Luther King frente a la injusticia. Y esa misma fuerza puede ser nuestra aliada en las dificultades diarias. Una de las maneras más impactantes de vivir nuestros valores y nuestro propósito es a través de la comunicación. No es suficiente con tener claridad en nuestro interior. Necesitamos compartirlo de una forma que resuene con los demás, que encienda algo dentro de ellos. A lo largo del tiempo he aprendido que una comunicación que transforma tiene 6 características esenciales. La primera es que lo que digas sea atractivo. Si a ti mismo no te resulta interesante, no esperes que lo sea para los demás. Pero, ojo, lo que a mí me parece interesante no siempre lo es para quienes están del otro lado. Por eso es fundamental dar el siguiente paso, que es la relevancia. Lo que es relevante no lo decido yo, lo decide la persona que escucha. Lo que a mí me entusiasma puede no tener importancia para otro si no se relaciona con sus necesidades, su situación particular o su mundo interno. Gandhi lo comprendió a la perfección. En una India marcada por la pobreza, el hambre y la desigualdad, decía: «Al que tiene hambre no le hables de política, háblale de pan». Para esa persona lo que realmente importaba no era una idea abstracta, sino la solución a una necesidad urgente. Esa es la clave. Si no logro conectar mi mensaje con la vida cotidiana de quien me escucha, por más interesante que me parezca, no generará impacto. La tercera característica es la simplicidad, y aquí es importante hacer una distinción. Lo simple no es lo mismo que lo sencillo. Lo sencillo es lo que se ha trabajado, lo que se ha pensado y destilado hasta que queda claro. A veces confundimos lo que es oscuro con lo que es profundo, pero lo oscuro no aporta claridad, solo genera confusión. En cambio, lo profundo es transparente, se entiende bien y llega tanto a la mente como al corazón. La cuarta clave es la practicidad. No tiene sentido que un mensaje sea inspirador si la persona no puede ponerlo en práctica en su día a día. La comunicación que transforma siempre deja la sensación de que esto lo puedo hacer yo en este instante en mi realidad. Una idea que no se puede aplicar se queda flotando, pero una idea que se puede aplicar se convierte en una semilla de cambio. Y aquí surge una quinta dimensión que rara vez se menciona, la conexión. Cuando hablamos, no somos solo una fuente que vierte información en recipientes vacíos. No, la audiencia no son cubos que hay que llenar, son llamas que hay que avivar. La comunicación genuina surge de la conciencia de que estamos en un viaje conjunto. No hablo para imponer, sino para despertar lo que ya está en el otro, esperando salir a la luz. Finalmente, la comunicación requiere de imágenes, metáforas y relatos. No solo porque facilitan la memoria, sino porque activan una parte de nuestra mente que es diferente a la lógica.
El doctor Roger Sperry, quien recibió el premio Nobel en 1981, demostró que tenemos dos maneras de procesar la información: la parte izquierda de la mente, que es analítica, lógica y abstracta, y la parte derecha, que es intuitiva, relacional y creativa. Si me dirijo únicamente a la razón, dejo inactiva la imaginación. Si solo apelo a la emoción, excluyo la reflexión. La comunicación efectiva integra ambas dimensiones. Por eso utilizo tanto metáforas, historias y ejemplos, porque es ahí donde se establece una conexión profunda. La parte izquierda de la mente capta los conceptos, pero la parte derecha comprende las relaciones. Y cuando ambas colaboran, se genera un conocimiento más amplio, más vibrante y más transformador. Al final, todo lo que hemos estado explorando, la verdad que nos libera, el viaje interior, el poder de las palabras, la distinción entre el dolor y el sufrimiento, los ejemplos de quienes decidieron transformar las dificultades, la relevancia de los valores y la fuerza de la comunicación, no son elementos aislados, son partes de un mismo tejido. Ese tejido es la vida. Y la vida nos invita cada día a tener el valor de mirar hacia adentro, a reconocer nuestras sombras, a elegir con conciencia nuestras palabras, a dar pequeños pasos que nos lleven a un destino diferente, a mantenernos leales a nuestros principios, incluso en medio de la tempestad, y a compartir lo que descubrimos, no para imponernos, sino para compartir y encender en otros la chispa de lo humano, porque todos, sin excepción, buscamos lo mismo: ser más felices y sufrir menos. Ese deseo nos une más allá de culturas, razas, creencias e ideologías. La ironía es que, a pesar de compartir ese anhelo, muchas veces terminamos en el desacuerdo, en la crítica destructiva y en la separación. Sin embargo, el camino sigue estando ahí. Es el sendero de aceptar lo que es. Amar no implica permitir lo injusto ni resignarse a la mediocridad. Amar es recibir lo que la vida nos ofrece, incluso cuando duele, para convertirlo en algo diferente. Como decía Ankh, lo que se resiste persiste y lo que se acepta se transforma. Como señalaba Campbell, la sombra que parece ser nuestra enemiga guarda en su interior una riqueza. Tal como afirmaban Gandhi, Luther King y Mandela, la verdadera victoria no radica en destruir al otro, sino en vencer nuestras propias batallas y crear un espacio donde todos tengamos la oportunidad de crecer. La verdad nos libera porque nos regresa a lo fundamental. Somos cuerpo, mente y alma entrelazados en una misma existencia. No podemos descuidar ninguna de estas dimensiones sin perjudicar el todo. El carácter se construye a través de los pequeños actos cotidianos y el destino se transforma cuando decidimos ajustar, aunque sea un poco, nuestro camino. La felicidad no se encuentra en la comodidad externa, sino en el significado profundo que podemos otorgar a cada paso que damos. Y aquí es donde entra en juego el rol de cada uno de nosotros. No es necesario esperar a que surjan grandes oportunidades para comenzar. Solo tenemos que preguntarnos: ¿cuál es el paso más pequeño que me animo a dar hoy? Tal vez sea organizar un espacio en mi vida, tal vez cuidar un poco más de mi salud, tal vez cambiar una palabra en mi forma de hablar. Quizás sea agradecer en vez de quejarme, quizás escuchar en lugar de imponer. Lo pequeño, cuando se mantiene en el tiempo, abre puertas a lo grandioso. La vida es un viaje. No estamos solos en este camino. Nos rodean quienes nos inspiran, los maestros que podemos ver y los que no. Las voces de la sabiduría que han resonado a lo largo de los años. Nos acompañan también aquellos que caminan a nuestro lado, personas que nos recuerdan que no estamos solos, que formamos parte de un mismo tejido. Y si en algún instante la confusión nos envuelve y sentimos que no hay salida, recordemos esas palabras que han perdurado a lo largo del tiempo. La verdad nos hará libres. La verdad de reconocer quiénes somos, de aceptar lo que duele, de transformar lo que nos limita y de abrirnos a lo desconocido. Esa verdad, aunque a veces sea difícil de aceptar,
es la puerta a la mayor libertad, la de vivir plenamente, la de brillar con nuestra luz, la de dejar una huella en el mundo desde lo mejor de nosotros. En este momento del camino, cuando ya hemos entendido que la verdad libera, que el lenguaje da forma a nuestra realidad y que el carácter se forja paso a paso, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasa cuando, a pesar de saber todo esto, la vida nos lanza pruebas que parecen imposibles de soportar? La vida no nos pregunta si estamos listos, simplemente nos pone frente a situaciones que nos desafían. Una enfermedad que no esperábamos, una pérdida que duele, un tropiezo en el trabajo, una traición. En esos instantes se desmorona la fachada de control que tanto hemos cuidado y quedamos expuestos ante la realidad. Es ahí donde se pone a prueba nuestra verdadera fortaleza interna. Durante los años que trabajé como cirujano estuve muchas veces al lado de personas en situaciones extremas. No eran solo teorías, era la vida misma, mostrando su fragilidad y su grandeza al mismo tiempo. Recuerdo a pacientes que, a pesar de enfrentar diagnósticos muy difíciles, irradiaban calma y gratitud. Otros, con pronósticos mucho más optimistas, se encontraban atrapados en el miedo, la desesperanza y la resistencia. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. Lo que realmente marca la diferencia no es lo que sucede afuera, sino la actitud con la que lo enfrentamos por dentro. Aquí es donde entra la esperanza, no como una ilusión tonta que nos hace pensar que el futuro va a solucionar mágicamente lo que vivimos hoy, sino como la certeza de que lo mejor aún está por venir, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La verdadera esperanza no se escapa del dolor que sentimos ahora, lo acepta, pero al mismo tiempo mira hacia el futuro con confianza. Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, lo expresó de manera impactante. Una de las maneras más crueles de herir a alguien es hacerle pensar que no tiene un futuro. Cuando creemos que no hay un mañana, nos apagamos. Pero cuando tenemos fe en que a pesar de todo hay un propósito, la vida vuelve a abrirse ante nosotros. Y no se trata de un optimismo superficial, sino de una creencia profunda de que la vida tiene un significado más allá de lo que podemos ver en este momento. Aquí el lenguaje juega un papel fundamental. No es lo mismo decir «no hay salida» que decir «aún no encuentro la salida». La primera frase nos atrapa, mientras que la segunda nos da esperanza. No es igual preguntarse ¿por qué me sucede esto a mí?, que cuestionarse ¿para qué me está ocurriendo? La primera nos sumerge en la queja, mientras que la segunda nos abre la puerta al aprendizaje. Esa diferencia, que puede parecer insignificante, puede sostenernos en momentos en los que sentimos que todo se desmorona a nuestro alrededor. Porque si hay algo que he aprendido, es que hasta en las adversidades más grandes existe un espacio para elegir. No siempre podemos decidir lo que nos pasa, pero sí tenemos la opción de elegir cómo reaccionamos, y esa reacción es la que determina si la prueba nos aplasta o nos transforma. La gran interrogante es cómo se entrena esa habilidad de elegir en medio del caos, porque en los momentos difíciles no basta con tener buenas intenciones, lo que realmente sale a flote es lo que hemos cultivado día a día en lo cotidiano. Al igual que un músculo se fortalece con ejercicios repetidos, nuestra fortaleza interior se desarrolla en los pequeños gestos diarios. Si espero a estar en medio de una crisis para aprender a manejar mis emociones, lo más probable es que la crisis me arrastre. Si en mi día a día me dedico a practicar la atención, la gratitud y la calma, cuando llegue la tempestad tendré recursos internos a los que recurrir. Imaginemos una metáfora simple: un árbol. Cuando el viento sopla fuerte, los árboles que no han desarrollado raíces profundas se caen. Aquellos que han dejado que sus raíces crezcan hacia abajo durante años son los que resisten. Lo mismo sucede en la vida. Nuestras raíces son esos hábitos cotidianos
que pueden parecer insignificantes, pero que en momentos difíciles sostienen toda nuestra estructura. Un ejemplo práctico: cada mañana tenemos la opción de decidir cómo comenzar el día. Hay personas que se levantan con prisa, con malas noticias y con la mente ya atrapada en preocupaciones. Otros optan por unos minutos de silencio, gratitud y respiración consciente. ¿Qué impacto puede tener esto? Mucho, porque ese pequeño gesto entrena la mente para mantener la calma, incluso cuando el entorno es agitado. Un ejemplo diferente podría ser, en vez de preguntarnos qué gran transformación podemos hacer en nuestra vida, cuestionarnos cuál es el paso más pequeño que podemos dar hoy. Ese paso, si lo repetimos, se convierte en un hábito, y ese hábito, si lo mantenemos, se transforma en nuestro carácter. Así es como se cultiva la resiliencia, no a través de un acto heroico en un solo día, sino mediante la repetición constante de acciones sencillas que nos preparan para lo extraordinario. También existe una práctica muy poderosa que puede parecer contradictoria: agradecer en medio de las dificultades. No se trata de dar gracias por el dolor en sí, sino por lo que podemos aprender a través de él. Cuando expresamos gratitud, incluso en situaciones incómodas, cambiamos nuestro estado interno. En lugar de vernos como víctimas, nos reconocemos como aprendices. Y esa simple modificación abre un espacio donde la adversidad deja de ser un castigo y se convierte en una maestra. Al final, lo importante no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Si percibo la prueba como un muro, me quedo paralizado. Si la considero como un puente, me animo a atravesarlo. Esa distinción, que parece pequeña, lo cambia todo y solo se consigue entrenando nuestra mirada día tras día, cultivando una actitud que nos permita, cuando llegue el momento, optar no desde el temor, sino desde la seguridad. Cuando alguien desarrolla esa habilidad de elegir su respuesta, no solo transforma su mundo interior, también impacta en sus relaciones. Porque al final, gran parte de nuestro sufrimiento no surge de lo que nos sucede, sino de cómo nos conectamos con los demás. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántos problemas surgen de una reacción impulsiva? Una palabra lanzada en un instante de rabia, un gesto despectivo, un silencio lleno de rencor. Solo se necesita un segundo de desconexión para lastimar profundamente a alguien que amamos. Y lo más doloroso es que muchas veces esas heridas pueden perdurar años, incluso toda una vida. Aquí es donde la compasión se transforma en un poder increíble. La compasión no se trata de sentir lástima ni de ser condescendiente, sino de tener la habilidad de ver al otro en su humanidad, con sus virtudes y sus defectos, y responder no desde un ego lastimado, sino desde la empatía. Recuerdo una anécdota que compartía Stephen Covey en una de sus charlas. Estaba en un vagón de metro y unos niños corrían de un lado a otro, incomodando a todos los que estaban a bordo, mientras el padre se quedaba sentado, ausente, sin hacer nada. Después de un tiempo, Covey, con toda la cortesía del mundo, le dijo: «Señor, ¿no cree que podría hacer algo para controlar a sus hijos?». El hombre levantó la mirada y contestó: «Lo sé, pero venimos del hospital. Su madre acaba de fallecer. No sé cómo manejarlo». En ese momento la frustración se convirtió en compasión. Lo que parecía ser un padre irresponsable era, en realidad, un hombre destrozado. Ese es el poder de una mirada compasiva. Cambia por completo nuestra percepción. Donde antes había enojo, ahora hay ternura. Donde antes había juicio, surge la solidaridad. Y esa transformación no es algo que esté en teoría, es algo que sucede de inmediato, en lo más profundo del corazón. Cuando aprendemos a optar por la compasión en vez de la venganza, por el perdón en lugar del rencor y a escuchar en vez de imponer, no solo nos liberamos a nosotros mismos, también liberamos al otro. Porque, como decía Mandela, tanto el que es odiado como el que odia son prisioneros. El odio atrapa a ambos, mientras que el perdón los libera. La verdadera conquista interior
no se mide por triunfos externos, sino por nuestra capacidad de permanecer en el amor, aun cuando el ego grita por venganza. Y eso es lo que realmente otorga grandeza a una persona, no lo que consigue, sino cómo trata a quienes están a su alrededor, sobre todo en los momentos complicados. Cuando la compasión se combina con una comunicación consciente, se genera algo realmente poderoso, la capacidad de inspirar, porque la inspiración genuina no proviene de imponer, sino de encender una chispa en el corazón del otro. Y eso solo se logra cuando hablamos desde la sinceridad, cuando nuestras palabras no son solo un discurso vacío, sino el reflejo de nuestras experiencias. Liderar no implica tener un puesto o una posición de poder. Liderar es impactar de manera positiva en la vida de alguien, aunque sea por un momento. Es convertirse en un faro en medio del caos, en alguien que con su presencia recuerda a los demás que hay otra forma de ver, sentir y actuar. El verdadero liderazgo surge del ejemplo. Una persona que habla con fervor pero actúa con dureza no motiva. En cambio, alguien que se comporta con coherencia, incluso en los detalles más pequeños, se transforma en una referencia silenciosa pero poderosa. El mensaje más contundente no es lo que decimos, sino lo que representamos. Y aquí volvemos a la importancia de la comunicación. No es suficiente que un mensaje sea interesante, relevante, claro y útil. Debe estar impregnado de una verdad interna. La gente nota cuando hablamos desde lo vivido y no desde lo teórico. Esa conexión no se puede simular y es precisamente lo que provoca que alguien se emocione y decida tomar un rumbo distinto en su vida. Todos tenemos la habilidad de ejercer ese tipo de liderazgo. No se necesita un micrófono ni un escenario. A veces, con una palabra de apoyo, una escucha atenta o un gesto amable en el momento justo, es suficiente. Nunca sabemos hasta dónde puede llegar el impacto de un acto de bondad. Tal vez para nosotros sea algo insignificante, pero para la otra persona puede ser el cambio que necesitaba en un día complicado. El verdadero liderazgo no se trata de dirigir multitudes, sino de ser una luz en el lugar donde estamos. Y esa luz no proviene de un esfuerzo forzado, sino de la conquista interna de la que hemos hablado, del control del ego, de cuidar nuestras palabras, de fomentar los pequeños avances y de practicar la compasión. Cuando todo esto se une, nuestra vida se transforma en un mensaje. Si echamos un vistazo a todo lo que hemos vivido, nos damos cuenta de que la vida, en su esencia más profunda, siempre nos está llamando a lo mismo, a conquistarnos a nosotros mismos para poder iluminar el mundo. San Juan lo expresó de manera clara: la verdad os hará libres. Y esa verdad no es algo distante ni abstracto, es la habilidad de reconocer quiénes somos en cuerpo, mente y alma, de aceptar nuestro dolor sin dejar que se convierta en sufrimiento, de utilizar el lenguaje no para limitarnos, sino para abrir nuevas oportunidades. La verdad radica en aceptar que tenemos sombras y, en vez de luchar contra ellas, abrazarlas para que se transformen en luz. Hemos observado cómo el carácter se forma con pequeños pasos casi imperceptibles, pero constantes, cómo la humildad nos abre a la sabiduría y la arrogancia nos encierra en la ignorancia, cómo la esperanza nos sostiene incluso en los momentos más oscuros, y cómo la compasión rompe cadenas que el odio jamás podría deshacer. La historia nos enseña, a través de figuras como Gandhi, Luther King, Mandela y muchos más, que la verdadera grandeza no se encuentra en la venganza ni en el poder, sino en la habilidad de responder con amor ante la injusticia. Además, la ciencia respalda que nuestras palabras, emociones y hábitos diarios son los que dan forma a nuestra realidad. Al final, se trata de tomar las riendas de nuestra vida. Es hora de dejar de echarle la culpa al entorno y decidir de manera consciente nuestro camino. Cada día debemos preguntarnos: ¿cuál es el paso más pequeño que estoy dispuesto a dar hoy? Y confiar en que ese pequeño paso, si se mantiene en el tiempo,
nos llevará a un destino diferente. La vida es un viaje, no estamos solos en este recorrido. Nos acompañan nuestras raíces, nuestros maestros, nuestras cicatrices y también nuestras victorias. Nos respaldan los valores que hemos escogido y los propósitos que nos tocan el corazón. Y lo más bonito es que al andar no solo nos cambiamos a nosotros mismos, sino que también iluminamos a quienes están a nuestro lado. La conquista de nuestro interior no es un capricho, es algo fundamental, porque solo cuando aprendemos a controlarnos, a reconciliarnos con nuestra esencia y a vivir desde la empatía, podemos ofrecer algo valioso al mundo. Entonces nuestra vida deja de ser una búsqueda desesperada de un bienestar efímero y se transforma en una fuente de felicidad profunda, ya que está en sintonía con lo que realmente somos y con lo que hemos venido a aportar. Así que nunca olvidemos, lo que se resiste, persiste. Lo que se acepta, se transforma. Y en esa transformación se encuentra el propósito de nuestra existencia. El sufrimiento nos hará humanos, la verdad nos dará libertad, y el amor al final nos completará. San Juan decía una frase que considero realmente significativa: la verdad os hará libres. Aunque a simple vista pueda parecer una afirmación un tanto abstracta, la realidad es que se relaciona directamente con nuestra vida diaria, ya que todos, sin excepción, llevamos con nosotros heridas, juicios y críticas que nos impactan. Aquí es donde surge la primera gran lección: la crítica duele. Por más que algunos digan que no les afecta, la verdad es que toda crítica deja su marca y pretender lo contrario es engañarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no todas las críticas son iguales. Algunas provienen de la intención de ayudarnos, aunque esa intención pueda venir disfrazada de palabras duras o gestos poco acertados. Si logramos mirar más allá de la forma y enfocarnos en el fondo, nos daremos cuenta de que incluso una crítica incómoda puede llevar consigo una semilla de crecimiento. Esa semilla, si la aceptamos, se transforma en una guía que nos señala un área a mejorar. La crítica que nos dolió ayer puede ser el comienzo de un nuevo camino mañana. Sin embargo, también hay otro tipo de crítica, aquella que no busca edificar, sino derribar. Hay personas que critican porque están en conflicto con el mundo, que encontrarán fallos sin importar lo que hagamos. En esos casos, lo más inteligente no es defendernos ni enredarnos en discusiones, sino agradecer con amabilidad y dejarlo ir, porque entrar en ese juego es permitir que una energía negativa nos afecte. Y en el fondo, cuando decimos que no nos importa, pero seguimos dándole vueltas en nuestra mente, seguimos cargando con ese peso. Hay una anécdota que ilustra esto de manera brillante. Dos monjes caminaban juntos por la montaña. Al llegar a un río crecido, se encontraron con una joven asustada que no se atrevía a cruzar. El monje mayor la levantó en brazos, la cruzó y continuó su camino. Horas más tarde, su compañero más joven no podía contener su malestar. «Maestro, no entiendo cómo pudiste cargar a esa mujer si nuestro voto lo prohíbe». El maestro le respondió con tranquilidad: «Yo la dejé en la orilla hace horas. Tú todavía la llevas contigo». Así es como manejamos muchas críticas y recuerdos. Pensamos que los hemos dejado atrás, pero seguimos llevándolos en silencio. Aquí es donde comienza el verdadero sentido de este viaje. Quien logra dominarse a sí mismo es el más grande de los vencedores. La conquista interna es más complicada que cualquier lucha externa. Necesita coraje, paciencia, humildad y una determinación firme, porque cuando actuamos desde la rabia o desde el dolor del ego, no somos nosotros quienes respondemos. Es nuestra parte más condicionada la que toma las riendas, y esa parte nos lleva a decir o hacer cosas de las que después nos arrepentimos. He visto cómo una palabra lanzada en un momento de ira puede influir en la vida de alguien durante años. Un padre que en un arranque le dice a su hijo: «Ojalá no hubieras nacido». Tal vez lo dijo sin pensarlo, quizás ni lo recuerda.
Pero esas palabras quedaron grabadas en lo más profundo del niño, que las transformó en una verdad inconsciente. Ese sufrimiento que estuvo guardado durante años marcó su vida de adulto. Solo cuando logró enfrentarlo y darse cuenta de que esas palabras no provenían del amor de su padre, sino de un instante de rabia, comenzó a liberarse. Ahí es donde se encuentra la verdadera victoria interna. Dejar de ser prisioneros de los recuerdos dolorosos y convertirlos en lecciones. No se trata de negarlos ni de luchar contra ellos, sino de aceptarlos, porque lo que se resiste persiste, pero lo que se acepta se transforma. Y en este camino el lenguaje tiene un papel fundamental. Wittgenstein lo dijo de manera clara: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Lo que expreso, lo que pienso y lo que repito, termina moldeando mi forma de ver las cosas y con ello mis emociones. Una persona que se queda atrapada en frases como no puedo o es imposible nunca logrará cambiar. Está creando un mapa interno muy limitado, sin salidas. En cambio, quien se atreve a modificar una sola palabra, abre un abanico de nuevas oportunidades. No es lo mismo decir solo me queda media hora, que aún me queda media hora. La situación externa sigue siendo la misma, pero la forma en que hablamos genera diferentes estados emocionales. La ciencia lo respalda. Las palabras llenas de desesperanza elevan el cortisol, que es la hormona relacionada con el estrés. En cambio, las palabras que inspiran confianza lo disminuyen. El lenguaje no solo se limita a describir, también tiene el poder de crear. Puede meternos en un callejón sin salida o abrirnos las puertas a la posibilidad de un nuevo comienzo. Los estoicos lo comprendieron a la perfección. El lenguaje puede ser simplemente descriptivo o, por el contrario, generativo. Si mi barco se está hundiendo y digo que se está hundiendo, estoy describiendo lo que está pasando. Pero si digo que soy un desgraciado, ya no estoy describiendo, sino interpretando, y con esa interpretación bloqueo mi mente. La clave no radica en negar lo que sucede, sino en optar por un lenguaje que me permita reaccionar desde la tranquilidad y no desde la desesperación. Aquí aparece otra distinción fundamental. Dolor y sufrimiento no son sinónimos. El dolor es algo que no podemos evitar. Sentimos dolor por una herida, por una pérdida, por un fracaso, pero el sufrimiento es lo que la mente agrega cuando transforma ese dolor en una especie de condena. Ya no tengo un futuro. Nunca volveré a ser feliz. El dolor es parte de ser humano, pero el sufrimiento es opcional. Recuerdo la historia de un golfista que, tras sufrir una lesión, se encontró atrapado en un dolor físico insoportable. Ningún médico podía darle una respuesta hasta que se dio cuenta de que, junto al dolor de su lesión, llevaba consigo una creencia. Si no puedo jugar al golf, mi vida no tiene sentido. Esa idea alimentaba y aumentaba su sufrimiento. El día que cambió esa creencia por soy más que un jugador de golf, mi vida sigue teniendo un propósito, el dolor comenzó a disminuir. Jung lo expresó de manera clara. Lo que se resiste, persiste. Cada vez que luchamos contra el dolor, éste se intensifica. Cada vez que rechazamos nuestra sombra, ésta se fortalece. El camino es contraintuitivo. Es como abrazar a un perro rabioso. Si lo atacamos, se vuelve más feroz, pero si lo abrazamos, se desarma. Joseph Campbell lo explicó al hablar del viaje del héroe. El monstruo que parece querer destruirnos guarda en su interior un tesoro. No se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla. Este concepto fue representado por personajes históricos como Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela. Gandhi, que sufrió humillaciones en un tren en Sudáfrica, tuvo la opción de dejarse llevar por el odio, pero optó por la no violencia. Luther King no soñó con vencer a los blancos, sino con que tanto blancos como negros pudieran caminar juntos como hermanos. Mandela pasó 27 años tras las rejas y se dio cuenta de que el odio lo mantenía tan prisionero como a sus carceleros. Decidió liberarse del rencor para poder liberar a su pueblo.
Todos ellos comprendieron que reaccionar con violencia solo perpetúa el ciclo de destrucción, mientras que responder con amor abre nuevas posibilidades. Como decía Gandhi, ojo por ojo, y el mundo terminará ciego. La verdadera fortaleza radica en conquistarse a uno mismo, y esa conquista se fundamenta en 3 pilares: valores, principios y propósito. Son los faros que nos orientan cuando la niebla nos envuelve. Los valores nos recuerdan lo que realmente tiene significado. Los principios nos guían hacia lo que es correcto, aunque no siempre sea lo más sencillo, y el propósito nos proporciona rumbo y significado. Sin ellos quedamos a merced de las emociones del instante. Con ellos contamos con una brújula en medio de la tempestad. Estos fundamentos se manifiestan especialmente en la comunicación, ya que no es suficiente con vivirlos en silencio. Es necesario compartirlos de una manera que motive a los demás. La comunicación genuina no se trata de llenar vacíos, sino de avivar llamas que estaban apagadas. Para lograrlo, un mensaje debe ser cautivador, pertinente, claro, útil y, sobre todo, sincero. La audiencia nota cuando hablamos desde la experiencia y no desde la teoría. El verdadero liderazgo surge de ahí, no de un puesto, sino del ejemplo, no de imponer, sino de inspirar. Y todos tenemos la capacidad de ejercerlo, porque a veces solo se necesita una palabra de apoyo, un gesto amable o una escucha atenta. Nunca sabemos el impacto que puede tener un acto de compasión en la vida de otra persona. La vida nos solicita, entonces, un movimiento doble, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Hacia adentro, para conocernos mejor, para reconciliarnos con nuestra esencia, para cuidar nuestro cuerpo, mente y espíritu, y hacia afuera, para brillar, para comunicarnos, para liderar con empatía. Al final, esa conquista interna no es solo para nosotros, sino para ofrecer al mundo lo mejor de lo que tenemos. La felicidad no se encuentra en placeres efímeros, sino en vivir en sintonía con nuestra verdad y con el propósito de lo que hemos venido a aportar. Este camino se recorre con pequeños pasos que, sostenidos en el tiempo, nos llevan a un destino completamente diferente. La vida es un viaje, no estamos solos en este trayecto. Nos rodean maestros, ejemplos, valores y personas que nos inspiran. Y si en algún momento nos sentimos perdidos, recordemos esa frase que ha perdurado a lo largo de los años. La verdad nos hará libres. La verdad de aceptar el dolor, de transformar lo que nos limita, de abrazar nuestra esencia. Esa realidad nos da libertad. El cariño nos cambia y al final la empatía nos hace sentir plenos,